Dr. Subiate, ¿cómo podríamos nosotros enfocar el problema de la hipertrigliceridemia? Dado de que es un problema frecuente, es un que siempre lo solicitamos y a veces lo tratamos en forma no tan, digamos, regularmente buena, y eso lo vamos a discutir. Creo que eso es importante discutirlo. ¿Ok? Este es mi conflicto de intereses. He sido speaker de muchos laboratorios, he sido asesor médico de Merck peruana, y quiero decirles de que esta charla, en realidad, lo que voy a mencionar es el enfoque que yo tengo, mi persona tiene, sobre el tema en particular. Vean que diabetes tienen habitualmente niveles de triglicéridos entre 200, 250, 300 y a veces más de 400 o 500. Y a veces tendemos a dar un tratamiento como son los fibratos, pero no analizamos bien por qué esta persona tiene elevados los triglicéridos y en verdad si amerita el manejo farmacológico con este grupo de drogas, digamos, según el contexto del paciente. Muy bien. Esta es la clasificación de las hipertrigliceridemias, consensuadas a nivel mundial por muchas instituciones. Vean de que la Endocrine Society considera una hipertrigliceridemia leve, pues cuando está en 150, 200, moderada cuando está 200, 300 y severa ya lo consideran cuando los triglicéridos están por encima de 1000. En cambio, la Sociedad Europea de Cardiología considera una hipertrigliceridemia severa, pues por encima de 885. La mayoría de las instituciones pues dan este punto de corte, 885, pero si ustedes consideran como una hipertrigliceridemia severa, más de 1000, no hay problema. Lo interesante es de que es un grupo de pacientes que no son frecuentes, pero estoy seguro que de alguna u otra forma, en algún momento de su práctica clínica, ustedes han visto algunas veces pacientes con triglicéridos sumamente altos. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con triglicéridos elevados, siempre háganse 3 preguntas. ¿Por qué? Bueno, nos ha salido así esta la diapositiva, pero la primera pregunta es, ¿por qué está alto? ¿Por qué esta persona tiene niveles altos de triglicéridos? La segunda pregunta es, estos niveles de triglicéridos altos, ¿qué problemas le va a suceder, le va a condicionar al paciente? Y la tercera pregunta es, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo debería tratar? Muy bien, entonces, ¿por qué está elevado? Vamos a tratar de responder a esta pregunta. Pues la gran mayoría de personas con triglicéridos elevados son de causa secundaria. Diabetes, obesidad, malos hábitos dietéticos, alcoholismo, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, eventos que ustedes ven con frecuencia. Pues vean, y hay una serie de otras enfermedades menos frecuentes, quizás para el internista, como ustedes, más frecuente que nosotros los endocrinólogos, pero la mayoría de las veces vemos en conjunto pacientes diabéticos que están con triglicéridos elevados, pacientes con exceso de peso con triglicéridos elevados, pacientes
simplemente en sobrepeso o con peso normal, pero con un buen perímetro de cintura y que comen muy mal y tienen como consecuencia de ello triglicéridos elevados. Entonces, estas hipertrigliceridemias son las secundarias y es la gran mayoría de los pacientes que en la práctica tienen triglicéridos elevados. El 90-95% de los pacientes con hipertrigliceridemias son de causas secundarias. Y existen también fármacos que relativamente son usados como los anticonceptivos, estrógenos en general elevan los triglicéridos, el alcohol, y vean que los beta bloqueadores, tiacídicos, pues pueden elevar también normalmente los triglicéridos. Entonces, para evaluar y comprender cómo es que se elevan los triglicéridos, debemos también entender qué son las lipoproteínas. Recuerden que las grasas, los fosfolípidos, el colesterol, los triglicéridos, son moléculas hidrofóbicas. Entonces, no son solubles en el agua, no pueden estar solos en el agua, en el plasma. Entonces, requieren de un transportador. Y en este caso, este transportador está compuesto por una monocapa de colesterol libre más fosfolípidos, esta es la monocapa, que envuelve un core, que este core es pues la molécula de grasa, en este caso triglicéridos o ésteres de colesterol. Entonces, el colesterol, el éster de colesterol o los triglicéridos están envueltos con una monocapa de fosfolípidos y de colesterol libre que le permite entonces ahí sí deambular por el plasma o la linfa, en este caso. Y tiene varias proteínas que son llamados APO. Son las apolipoproteínas y que en realidad les dan como un sello a esta molécula. Y ustedes van a entender de que dependiendo de qué APO, si es APO 48 o APO 100, de dónde provienen entonces los triglicéridos. Entonces, estas lipoproteínas son las que transportan a las grasas, en este caso o colesterol o triglicéridos. Y lo que vamos a hablar en esta charla es sobre las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Existen 7 lipoproteínas. Vean que solo una es antiaterogénica, que es el HDL colesterol. Las demás son proaterogénicas. Las que son de menor tamaño son más aterogénicas. Las que son de mayor volumen son difíciles de atravesar la membrana, el epitelio. No son aterogénicas per se, pero sí pueden condicionar, como vamos a ver más adelante, inducir fenómenos proaterogénicos. Entonces tenemos los kilomicrones con sus remanentes de kilomicrones, tenemos los VLDL que ambos transportan los triglicéridos, los remanentes de VLDL y moléculas que sobrevienen después de ellas como el IDL y el LDL y otra que es la lipoproteína A. Muy bien, entonces los triglicéridos tienen una parte catabólica y una parte anabólica. Cuando nosotros queremos evaluar cómo es la parte anabólica, cómo es la formación de triglicéridos, pues nos vamos a evaluar el ApoB48 y el ApoB100. Disculpen que sea un poquito alterado la diapositiva, pero ApoB48 viene del intestino y el ApoB100 es del hígado. Entonces, esas proteínas les dan el sello a esas lipoproteínas y me están indicando el ApoB48 que esa lipoproteína, que es rica en triglicéridos, se ha formado en el intestino.
Y cuando tiene ApoB100, me está indicando que esta lipoproteína se ha formado en el hígado. Y cuando vemos la parte catabólica de los triglicéridos, tenemos que recordar siempre la lipoproteína lipasa, que es clave para el metabolismo de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y hay otra proteína que es importante, que es el ApoC3. Quisiera que lo recuerden. Muy bien. Vean que vamos a estudiar un poquito lo que pasa en el intestino. El ApoB48, como le dije, es la proteína que representa que estas lipoproteínas se han formado en el intestino. Muy bien. La persona ha ingerido alimentos ricos en grasas, las lipasas intestinales han desdoblado en ácidos grasos y glicerol, pues este monoglicerol se une a ciertas proteínas, observen, que los van a dirigir hacia el ápice de las vellosidades intestinales. Ahí se unen a una estructura, a una proteína que es el FAP, y junto con este monoacilglicerol con el FAP va a llegar o los va a llevar hacia el retículo endoplásmico liso, donde nuevamente se van a formar una molécula de ácido graso con el monoacilglicerol hasta formar los triglicéridos. Pero estos triglicéridos requieren de otra proteína, que es una proteína de transformación del microsoma, que es el MTP, y junto estos triglicéridos con el MTP se va a formar este kilomicrón, gracias a la unión del ApoB48. Entonces, los triglicéridos con el ApoB48 requieren esta proteína de anclaje, que es el MTP. Entonces, una vez que ya se ha madurado esta unión entre triglicéridos con el ApoB48, pues se libera este kilomicrón. Eso sucede a nivel intestinal. Muy bien. A nivel, bueno, esto es para que se entienda cómo es la regulación hormonal. Observen ustedes de que la insulina es una hormona que frena prácticamente la liberación a nivel del hepatocito de VLDL, y también la insulina frena la liberación de kilomicrones a nivel del enterocito. Entonces, la insulina es una hormona muy poderosa que va a frenar diversos pasos, vías metabólicas en la formación de triglicéridos. Y observen que la insulina puede ser capaz de disminuir esta proteína de anclaje, que es el MTP, puede favorecer la autofagia de estos kilomicrones inmaduros, de estas moléculas de VLDL inmaduros, y también la insulina pues puede ser capaz de disminuir otras sustancias metabólicas que hacen que la molécula de kilomicrón no madure y no sea liberada como tal. El glucagón también tiene acción, pero definitivamente la insulina tiene un efecto muy poderoso sobre ambos, sobre los kilomicrones y sobre las moléculas, las lipoproteínas llamadas VLDL. A ambos los suprime. Muy bien, veamos los triglicéridos de origen hepático. Entonces, gracias a los ácidos grasos que provienen de los depósitos de grasa de nuestro organismo, pues se va a formar un pool de ácidos grasos en el hepatocito, se forman los triglicéridos y estos triglicéridos viajan bajo la forma de VLDL, que son liberados. El VLDL1 es una molécula grande y gracias a la LPL, que es la lipoproteína lipasa, se va a desdoblar, se va a hidrolizar a VLDL2. Sin embargo, es importante que ustedes sepan, cuando una persona come, se van a formar triglicéridos bajo la forma de kilomicrones. Pero también cuando la persona come,
los niveles altos de glucosa, normalmente puede suceder y mayor en los diabéticos, y la liberación de insulina, que sucede producto de la alimentación y depende de qué tipo de alimentación, y eso sucede principalmente en personas con resistencia a la insulina, pueden ser capaz de favorecer la lipogénesis de novo. Entonces, en estas personas, la lipogénesis de novo pues, puede estar incrementada y va a haber más pool de triglicéridos, de gotas de grasa que se van a liberar bajo la forma de VLDL. Y si la persona tiene resistencia a la insulina, es una persona obesa, con acantosis nigricans, hipertensa, con triglicéridos altos en sangre, etcétera, con hígado graso, etcétera, esta resistencia a la insulina, disculpen que ha salido así la letra, esta resistencia a la insulina va a favorecer también la lipogénesis de novo, dado que la hiperinsulinemia, como consecuencia de la resistencia a la insulina, favorece la expresión de diversos genes que van a dirigir, va a aumentar la lipogénesis de novo. De tal manera que todos estos fenómenos hacen que las moléculas de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, como el VLDL, se secreten en la circulación. Pero vean que cuando el VLDL está elevado, no hay mucha elevación del VLDL2. ¿Y por qué razón? Porque la persona que come mucha grasa, por ejemplo, va a formar muchos kilomicrones. Y la lipoproteína lipasa entonces se ve una disyuntiva. Es una enzima saturable, por cierto, pero va a tener que escoger qué voy a hidrolizar primero, los kilomicrones o los VLDL. Ambos están formando. Entonces, la lipoproteína lipasa tiene preferencia en hidrolizar los kilomicrones. De tal manera que la persona va a tener mayor expresión en su sangre de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son los VLDL. Entonces nosotros a veces, por eso le decimos al paciente, coma menos harina, coma menos carbohidratos en general. ¿Por qué? Porque pensamos solamente en esta vía metabólica, pero nos olvidamos de los kilomicrones. Mientras más kilomicrones haya, la lipoproteína lipasa va a estar, entre comillas, distraída, hidrolizándola, y va a haber más perpetuación de estas moléculas de VLDL. Muy bien, con esta gráfica se va a entender mejor. La persona ha ingerido una dieta rica en grasa y pues en el intestino esta grasa se va a metabolizar en monoacilglicerol, luego este monoacilglicerol por enzimas pasa a diacilglicerol y se forman triglicéridos. Y así se liberan bajo la forma de kilomicrones en la linfa. Pero si la persona también ingiere alto consumo de carbohidratos, estos carbohidratos van a formar glucosa, también la glucosa va a metabolizarse a triglicéridos, se va a convertir a triglicéridos. Entonces, los carbohidratos que rápidamente se convierten a glucosa también van a formar triglicéridos. La pregunta es, ¿quién aporta más triglicéridos? ¿Una dieta rica en grasa o una dieta rica en carbohidratos? Estamos hablando de fuente exógena, alimentos. Y vean que quien aporta más moléculas de triglicéridos, en este caso lipoproteínas ricas en triglicéridos como kilomicrones a nivel intestinal, es las grasas. 70% del total de kilomicrones que provienen de los alimentos es producto de una dieta rica en grasas. Y el azúcar, las harinas refinadas proporcionan 30% del aporte de kilomicrones. Entonces,
lipoproteínas ricas en triglicéridos de fuente exógena. Muy bien, entonces la lipoproteína lipasa va a estar entonces distraída, entre comillas, hidrolizando estas moléculas de kilomicrones, mientras que va a dejar a las moléculas de VLDL, a las lipoproteínas ricas en triglicéridos de VLDL, y por eso nosotros siempre decimos a la persona coma menos azúcar, menos carbohidratos, cuando en realidad debe ser un global, porque la persona al reducir sus carbohidratos, ¿qué va a incrementar? Proteínas o grasas. Entonces, en global tiene que ser, debe haber reducción de ambos y fomentar los vegetales. Eso lo podemos comentar después. Muy bien. Esta enzima clave, la lipoproteína lipasa, es una enzima que se produce, se sintetiza en las células mesenquimales, células musculares, células del endotelio, y requiere una proteína que es el HSPG, que lo expresa hacia prácticamente la parte superficial de la célula, pero hay otra proteína que es sumamente importante, que es la GPI-HBP1, que le lleva a esta lipoproteína lipasa hacia el lumen, prácticamente hacia la parte interna de la célula endotelial del vaso sanguíneo. Entonces, es sumamente importante la presencia del GPI-HBP1, porque va a hacer que se presente esta LPL en las células del endotelio vascular, y dentro del endotelio vascular, pues esta LPL va a hidrolizar a los triglicéridos, sean kilomicrones o sean como VLDL, y los va a metabolizar hasta llegar a glicerol y ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres pues van hacia los órganos que lo necesitan, el músculo, tejido adiposo, etc. Muy bien, juntemos esas dos vías. El intestino, fuente exógena, alimentos; el hígado, fuente endógena de triglicéridos. Muy bien, ambos requieren esta proteína, el MTP, es importante, el MTP está en ambos. Y entonces la lipoproteína lipasa va a hidrolizar tanto los kilomicrones como los VLDL, pero recordando de que prefiere hidrolizar a los kilomicrones, manteniendo aumentado el tiempo de vida del VLDL. También existen otras proteínas, otros substratos que son importantes para la hidrolización, el metabolismo de los kilomicrones, como el ApoC3, el ApoA1, el ApoE, y para el metabolismo del VLDL, el ApoE, el C3 mismo, que es importante. Y como ven, el sello de los kilomicrones es el ApoB48. ¿Por qué B48? Porque es el 48% del peso del ApoB100, para diferenciarlo. Y el VLDL, que es, digamos, cuando está el ApoB100, pues de hecho es el hígado, viene del hígado. Muy bien. Cuando se hidrolizan por la lipoproteína lipasa, los kilomicrones se reducen de tamaño y se vuelven los remanentes de kilomicrones. Y cuando se metabolizan, se hidrolizan estas lipoproteínas VLDL, los remanentes de VLDL pues son moléculas muy conocidas por ustedes, el IDL y el LDL. Entonces, se requiere que el VLDL se hidrolice para que se formen moléculas que, como ustedes saben, son proaterogénicas. Mientras más VLDL haya, más IDL y LDL posteriormente habrá, potencialmente.
Muy bien, estos remanentes de kilomicrones y estos remanentes de VLDL como el IDL y el LDL son captados por ciertos receptores que están en las células y estos receptores, estas proteínas son múltiples. Por ejemplo, receptor de LDL, la proteína relacionada a la lipoproteína lipasa, el HSP, etcétera. Entonces se requiere la expresión de estas proteínas para que los remanentes de los kilomicrones y los remanentes del VLDL puedan ser nuevamente recaptados. Muy bien. Es importante entonces, como bien lo he comentado, para el metabolismo de los triglicéridos, la lipoproteína lipasa. Pero la lipoproteína lipasa tiene ciertas moléculas que lo activan y otros que lo inactivan. ¿Cuáles son las moléculas que activan esta LPL? Pues está el ApoA5, está el ApoC2, recuerden esta proteína que le dije que era clave, el GPI-BP1, y hay otra proteína que hace madurar este LPL, que es el factor de maduración de LPL, que el LMF1. Todas estas proteínas son importantes para que esta lipoproteína lipasa, esto es una representación tridimensional, actúe de la mejor forma hidrolizando estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. ¿Y por qué lo comento? Porque cuando hay defectos genéticos a nivel de estas moléculas, que son las estimuladoras, pueden ser parte responsable de las llamadas hipertrigliceridemias primarias, donde los niveles de triglicéridos están sumamente altos. Muy bien, pero también hay moléculas que inhiben a la LPL, como el ApoC3 y la angiopoietina-like 348. Entonces, y eso vamos a ver cuál es la importancia. Lo interesante del caso es de que los desórdenes de hipertrigliceridemia de origen genético son por mutaciones de estos 5 substratos. ApoA5, LPL, ApoC2, GPI-HBP1 y el LMF1. Pero cuando hay mutaciones de estos inhibidores, usualmente no hay grandes niveles de triglicéridos. Esto es lo que se describe en la literatura. Muy bien, ¿qué puede producir? Veamos a la parte clínica. Ya vimos un poco de bioquímica, de fisiología, perdón. Ahora veamos la parte clínica. De repente les interesa más. Los triglicéridos leve a moderadamente altos conllevan a resistencia a la insulina. En realidad es un marcador de resistencia a la insulina. Si yo tengo un paciente obeso que tiene triglicéridos de 200 con HDL bajo, este paciente debe ser un obeso con una importante resistencia a la insulina. No hace falta dosar insulina para tener ese concepto. Vean, en este experimento, en esta publicación, se hizo tolerancias a la glucosa midiendo insulina y se encontró que los pacientes que tenían tolerancia normal, pero con triglicéridos altos, y los pacientes que tenían intolerancia a la glucosa y triglicéridos altos, ambos tenían niveles más altos de insulina. Entonces, no interesaba la glucosa. Simplemente pacientes normoglicémicos con triglicéridos altos liberaban buena cantidad de insulina con la tolerancia. Y las personas que tenían intolerancia, prediabetes, pero también triglicéridos altos, elevaban en forma importante. Esto me da a entender, el área bajo la curva, que hay una importante resistencia a la insulina. Pero también se ha mencionado, y hay muchos trabajos, que relacionan riesgo cardiovascular en pacientes con triglicéridos altos.
Y esto está descrito, vean enfermedad coronaria, vean stroke, pacientes con triglicéridos altos. Mientras más altos tengan a los triglicéridos, más riesgo de enfermedad cardiovascular coronaria. Mientras más altos sean los triglicéridos, más riesgo de stroke. Otro, en pacientes con enfermedad renal crónica que ya de por sí tienen un riesgo cardiovascular importante, mientras los triglicéridos sea más alto, más riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Mientras más alto sea esta lipoproteína con VLDL, que son ricas en triglicéridos, más riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Ok? Entonces, este estudio interesantísimo, en cuanto relacionan triglicéridos elevados con enfermedad cardiovascular, también en poblaciones importantes, mientras más altos sean los niveles de triglicéridos, más riesgo de infarto, más riesgo de enfermedad coronaria, más riesgo de stroke. Sin embargo, los estudios que han querido demostrar que tratando la hipertrigliceridemia leve a moderada con fibratos, por ejemplo el ACOR, la parte lipídica, en la cual pacientes que estaban ya tomando simvastatina, pacientes con alto riesgo cardiovascular que tomaban simvastatina, se les agrega fenofibrato, no demostró reducción de la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Los MACE, no hubo mejoría en los MACE. Entonces, los trabajos que han tratado de reducir triglicéridos con fármacos no han demostrado reducir MACE. Entonces, existiría una gran asociación entre triglicéridos altos con aumento de morbimortalidad cardiovascular, y quizás esta gran asociación sea como una especie de marcador importante, indicador clínico, que me está indicando que esta persona tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no necesariamente si yo doy un fármaco que baje los triglicéridos, me va a disminuir, me va a mejorar ese riesgo. Entonces, ¿de qué forma la hipertrigliceridemia podría producir este mayor riesgo? Observen este estudio interesante, esta gráfica, Los kilomicrones, que son moléculas muy grandes, son incapaces por su tamaño, por su peso molecular, de pasar a la capa subíntima de los vasos sanguíneos, pero sí pueden ser hidrolizados en los vasos sanguíneos por la LPL hacia los remanentes. Los remanentes sí pueden ser capaces de pasar a la capa subíntima, y peor el IDL o el LDL cuando hablamos de VLDL. Los remanentes de VLDL como el IDL y el LDL sí pueden pasar la capa subíntima, y de tal manera que estas moléculas, estos remanentes de kilomicrones, al ser nuevamente hidrolizados por la LPL y liberar ácidos grasos, estos ácidos grasos pueden promover fenómenos inflamatorios, pueden aumentar los fenómenos inflamatorios que suceden en esa placa aterosclerótica e incrementar, por lo tanto, la inflamación de esta placa aterosclerótica. Entonces, lo que pueden provocar los remanentes de triglicéridos es mayor inflamación de la placa aterosclerótica, pero no por los triglicéridos per se, sino por sus metabolitos, por sus remanentes. De tal manera que siempre hay estudios como, por ejemplo, mortalidad aumentada en pacientes con triglicéridos altos, morbimortalidad incrementada, vean, por enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y de hecho, este es el control, personas con triglicéridos por debajo de 150, vean, eventos cardiovasculares ateroscleróticos y mortalidad global. Se incrementa ambos cuando los triglicéridos están entre 150 y 500. Entonces, el tener hipertrigliceridemia leve a moderada sí se asocia a un incremento
de morbimortalidad, global inclusive. Y cuando los triglicéridos están por encima de 500, persiste cierto incremento, pero no tanto el problema de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, y eso lo podemos comentar después. Cuando los triglicéridos están por encima de 500, de 885 o de 1000, quizás el umbral sea 500 hacia arriba, ya el riesgo es de pancreatitis. Por ejemplo, en este caso es un paciente diabético descompensado. Vean los triglicéridos, 980, 2070, 1350. Tenía colesterol alto también este paciente. Hizo pancreatitis aguda, edema del páncreas. Eso lo ven ustedes con mucha frecuencia. Entonces, siempre que vean un cuadro de pancreatitis aguda, en el contexto de un paciente obeso, con resistencia clínica de resistencia a la insulina, acantosis, buen perímetro de cintura, esteatosis hepática no alcohólica, hipertensión. De repente es por hipertrigliceridemia severa. De repente tiene triglicéridos más de 1000. No se olviden de evaluar esa posibilidad. Muy bien, entonces estamos en un contexto en el cual la persona puede tener triglicéridos leve, moderada y severamente alta de triglicéridos. La resistencia a la insulina se va aumentando, vean, a medida que los triglicéridos se elevan. Sin embargo, cuando ya está en niveles severos, sigue siendo alto pero cae. Ya no es el problema ahí la resistencia a la insulina. Los triglicéridos altos en un paciente con resistencia a la insulina usualmente es leve a moderada. En estos pacientes que tienen triglicéridos muy severos, la pancreatitis aguda es el principal problema. Y eso ustedes lo manejan y lo ven con mucha propiedad. ¿Cómo lo trato? Entonces, es la tercera pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Ok? Tengo todavía tiempo, doctor, ¿no? Okay. Muy bien, lo primero que tienen que cambiar es su modus vivendi. Esta persona, si es gordita, si tiene estigmas clínicos de resistencia a la insulina, evidentemente tienen que modificar sus hábitos alimenticios, disminuir harinas y disminuir grasa. A veces decimos solo disminuyan harina y las grasas. El paciente dice, bueno, el médico me ha dicho que coma grasa, proteína, bueno, yo me como mi chancho, la comida fast food, y esta grasa va a fomentar kilomicrones en exceso. La LPL va a hidrolizar los kilomicrones y se va a olvidar del VLDL, y el VLDL va a producir resistencia a la insulina. Como ven, entonces, el restringir alimentos consiste en reducir calorías en global y mejorar el consumo de fibra. Segundo, alcohol. Evidentemente el alcohol eleva los triglicéridos. Tercero, ver si esta persona está tomando fármacos que potencialmente eleven los triglicéridos. Está tomando anticonceptivos esta mujer, o estrógenos, o toma diuréticos, tiazídicos, beta-block, etc. Vegetales es importante, y por supuesto la actividad física. Cambios en el estilo de vida. Muy bien, los fibratos. Entonces, vemos en la consulta pacientes con 250, 200, tómense un fibrato. Es como un reflejo tenemos. Nos incluimos, todos los clínicos. Paciente obeso, todo normal, pero triglicéridos 250. Bueno, tome su fibrato.
y no recordamos de que estos triglicéridos que están leve a moderadamente altos, tranquilamente se puede solucionar si la persona mejora su modus vivendi y baja de peso. Sin embargo, tenemos que hacer otra cosa en este paciente que tiene triglicéridos de 250, por ejemplo. Tenemos que valorar su riesgo cardiovascular, estratificar su riesgo cardiovascular. De repente es un paciente obeso, muy bien, cuyo padre murió a los 50 años por un infarto. De repente este paciente ya es hipertenso y es prediabético y de remate fuma. Entonces, ¿le voy a dar un fibrato? Yo tengo que reducir su riesgo cardiovascular. Este paciente, más que un fibrato, requeriría una estatina. ¿Y por qué? Porque la estatina también puede ser capaz de reducir los niveles de triglicéridos. Vean que si bien es cierto, los fibratos son relativamente importantes para reducir triglicéridos, pero no ha demostrado hasta el momento reducir mortalidad en pacientes con alto riesgo cardiovascular. En cambio, las estatinas bajan colesterol, pero también pueden bajar los triglicéridos. Recordemos esa parte. Muy bien, hay algo de controversia, lo podemos discutir. Muy bien, estas son las recomendaciones actuales. Si tenemos un paciente que tiene triglicéridos leve a moderadamente alto, entonces evaluar riesgo cardiovascular. No hagamos ese acto reflejo, triglicéridos 200, fibrato, riesgo cardiovascular. Si su riesgo cardiovascular es alto, más que un fibrato estaría una estatina. Peor si tiene hiperglicemia. Si el paciente tiene severa hipertrigliceridemia, ya es otro cantar. Este paciente tiene riesgo de pancreatitis. Entonces, si yo valoro en este paciente y pienso que este paciente, lo valoro y digo, este paciente tiene un riesgo de pancreatitis porque su triglicérido está en 1000, está en 800, 1500, tengo que darle un fibrato. Y si el paciente ya está tomando una estatina y su riesgo cardiovascular es alto, muy alto quizás, y sus triglicéridos están elevados, ahí sí estaría indicada recién la combinación. Entonces, como ven, vemos las historias clínicas y los pacientes con alto riesgo cardiovascular están recibiendo fibratos cuando tienen una leve, moderado nivel de triglicéridos. Me parece que no está bien dirigido. Muy bien. En este paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular y está con estatinas, podríamos dar también EPA, un omega 3. El EPA en realidad se incorpora a la estructura tridimensional de la capa lipídica de las células y desplaza al ácido araquidónico y tiene, por lo tanto, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias. Entonces, por esas razones, a pesar de que en el estudio REDUCE-IT, que demostró reducción de algo duro que es mortalidad, o reducir MACE, muerte por enfermedad cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, a pesar de que los niveles de triglicéridos en el estudio REDUCE-IT, vean, no redujo tanto, 17% solo se redujo con el EPA, con el ácido eicosapentaenoico. Entonces, pero sí redujo eventos, redujo MACE en estos pacientes con alto riesgo cardiovascular. Entonces, no es el efecto por reducción de triglicéridos, sino por los efectos que le he comentado. Entonces, el problema es que fueron 4 gramos de EPA, fueron EPA purificados, no fueron los omega 3
el DHA no, fue solo EPA. Muy bien. Muy bien, ya terminando, veamos qué hacemos con los pacientes con hipertrigliceridemia primaria. Y aquí hay dos que son muy importantes y estoy seguro que ustedes en algún momento los han visto. Pacientes con triglicéridos más de 1000. ¿Se atreverían ustedes a decir en su práctica hospitalaria o clínica, quiénes de ustedes han visto, levanten la mano por favor, pacientes con triglicéridos más de 1000? Claro, en algún momento de su vida clínica ustedes han visto a esos pacientes, pero ¿han pensado en la posibilidad que sean primarios? Muy bien. La doctora dice sí, por ejemplo, excelente. Muy bien, les traigo dos tipos que hay que diferenciarlos bien. La hiperquilomicronemia familiar y la quilomicronemia multiformas, multifactorial, o sea, múltiples causas, multicausal. ¿Ok? Miren, familiar y el multicausal, multifactorial. Los dos pueden producir pancreatitis, ambos. Tienen triglicéridos altos, más de 1000. Pero proporcionalmente, a pesar de que son poquitos, el síndrome de quilomicronemia familiar, a pesar de que son poquitos, la gran mayoría de estos pacientes pueden producir pancreatitis. O sea, el riesgo de pancreatitis es mayor, mucho mayor, en el síndrome de quilomicronemia familiar con respecto al síndrome de quilomicronemia multifactorial. La probabilidad de pancreatitis está acá, vean, casi 60%, esto es un seguimiento de varios años, 60% de riesgo de pancreatitis aguda, un primer evento, en los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar versus 20% en los pacientes con síndrome de quilomicronemia multifactorial. Riesgo cardiovascular es pobre en los pacientes con hiperquilomicronemia familiar, es poquito, 5 o 10%. Pero los pacientes con síndrome de quilomicronemia multifactorial, que son obesos, quizás diabéticos, quizás un paciente de 40, 50 años, ahí sí tienen más riesgo porque todavía tienen cierta resistencia a la insulina importante. ¿Cómo los diferencio clínicamente? El paciente con síndrome de quilomicronemia familiar usualmente tiene triglicéridos altos desde temprana edad, en edad pediátrica, 10 años, 15 años. No es obeso usualmente, es un paciente delgado. En cambio, el multifactorial, es obeso, sobrepeso, puede tener estigmas de resistencia a la insulina, tiene hipertensión, tiene otros problemas, pero solo tiene triglicéridos altos, igual que el otro. Pero el paciente con síndrome de quilomicronemia familiar, vean, puede tener estos estigmas, xantomas eruptivos, puede tener lipemia retinalis, puede tener hepatoesplenomegalia, dolor abdominal, no asociado a pancreatitis, simplemente dolores abdominales, que no está bien claro la causa, parece ser que son procesos isquémicos por la hiperquilomicronemia. Por supuesto, historia de pancreatitis recurrente, puede haber alteraciones cognitivas por la hiperviscosidad, etc. Entonces, la edad es muy importante para diferenciarlos y el ser obeso o con sobrepeso versus el otro que es delgado también es muy importante. Muy bien, este es los criterios de Mowling que les invito a que lo lean para que puedan, porque un puntaje de 10 para arriba les puede definir la posibilidad, un alto riesgo de que sea un paciente con síndrome de quilomicronemia familiar. Vean que si el paciente tiene triglicéridos por encima de 885, ya van 5 puntos. Requiere 10 para una alta sospecha.
Si este paciente, por ejemplo, no tiene ningún factor secundario, no es hipotiroideo, no bebe, no toma fármacos, no es diabético, pero vean, entonces ya van 2, van 7. Este paciente tuvo pancreatitis, otro punto, van 8. Ha tomado fibratos y no responde. El no responder es cuando no baja por más de 25%. Otro punto más, y la edad de inicio, vean, si empezó a los 20 años ya tiene 2 puntos. Entonces, eso ya les da un score alto del Mowling y una alta sospecha de que sea un síndrome de quilomicronemia familiar, que es un problema genético. Muy bien, aquí están. Estos son los genes, son 5 lugares donde puede haber las alteraciones genéticas, justo en el LPL y los substratos que son estimuladores, incluso la LMF. ¿De acuerdo? Aquí, digamos, las mutaciones a estos niveles son las que se asocian con el síndrome de quilomicronemia familiar. Y para ir terminando, lo prometo, hay nuevas terapias para estos pacientes que eran huérfanos, pues, de tratamiento. Se les daba fibratos, no respondían. Una dieta de hambre era la única esperanza, hasta caquetizarlos. Ahora está, digamos, hay algo muy prometedor, por ejemplo, con los oligonucleótidos antisentido, digamos, su punto de acción es el ApoC3. Entonces, inhibiendo al ApoC3, inhibiendo al inhibidor, se puede hacer que la lipoproteína lipasa pues actúe mejor y pueda reducir dramáticamente los niveles de triglicéridos, porque bajan tremendamente los kilomicrones, por ejemplo. Y hay otros que actúan sobre la angiopoyetina LAIC3, que son anticuerpos, digamos, contra este substrato, anticuerpos monoclonales. Criterios para definir entonces el síndrome de quilomicronemia familiar, que es un evento raro, ¿sí? 1 por millón, pero ¿cuál es la importancia? No se describen casos. Y como ustedes han levantado la mano, ustedes pueden de alguna forma tener, si tienen la sospecha de tener un paciente con estas características, paciente con triglicéridos altos, por encima de 885 o de 1000, edad temprana, 10, 20, 30 años, ausencia de factores secundarios, no es hipotiroideo, no es diabético, no es obeso, no bebe, no responde a los fibratos y tiene historia de pancreatitis a repetición, ni hablar. Tienen todas las posibilidades de sospecha, tienen una alta sospecha para pensar que es un síndrome de quilomicronemia familiar. Y si piensan que tienen un paciente con estas características, el laboratorio PTC nos da a la mano una forma de poder diagnosticarlos, porque es una enfermedad monogénica. Esto es gratis, por si acaso. Si quieren, tómenle foto aquí al score para que puedan hacer el diagnóstico definitivo y con ello la posibilidad de un tratamiento pues, moderno, específico. Muy bien, conclusiones. La hipertrigliceridemia leve a moderada incrementa el riesgo cardiovascular, pero el tratamiento con fármacos específicos como fibratos no ha demostrado reducción de este riesgo. Los pacientes con triglicéridos altos conservan, o muy altos, severos, conservan todavía cierta resistencia a la insulina, pero su principal problema son las pancreatitis. Se puede dar en un paciente con estatinas y tiene riesgo cardiovascular elevado, fibratos, siempre y cuando sus triglicéridos están altos. Ahí estaría la indicación.
Y hay nuevos blancos terapéuticos para pacientes con hipertrigliceridemia severa que esperemos que en los próximos, digamos, en muy poco tiempo venga al Perú. Ok, amigos, muchas gracias. Y si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Sí, gracias, Jesús. Tenemos 3 minutos para preguntas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Acá tenemos una pregunta a mi izquierda. Adelante. Muy buena presentación, Jesús. Muchas gracias. Es un tema bastante interesante y relativamente frecuente, ¿no? Sí. Doctor, muy buenos días. Quería preguntarle respecto al manejo de la hipertrigliceridemia severa, pues, cuando está por encima de 1000 ya en paciente en pancreatitis. Alguna vez yo tuve un paciente que estuvo por encima de 4000 y efectivamente era una hipertrigliceridemia familiar, ¿no? Y pues en ese momento, estoy hablando hace unos 7 años, pues la bibliografía era escasa, pero existía pues el tratamiento, por ejemplo, con insulina o con heparina. En ese momento utilicé la insulina para controlar, realmente bajó rápido, ¿no? Por el efecto que tiene sobre la lipoproteína lipasa, pero no encontré mucha información acerca del uso de la heparina, que también tiene ese efecto, aunque menos que la insulina. Entonces, quería saber cuál era su experiencia manejando este tipo de casos y en todo caso, ¿cuál aconsejaría si es que utilizamos insulina o lo combinamos con heparina? Quisiera algún comentario al respecto. Ya. En pacientes que, por ejemplo, han estado hospitalizados y que tienen pancreatitis aguda y se le encuentra triglicéridos sumamente altos, pues una forma dramática de reducir esos triglicéridos, porque es probable que sea la causa de la pancreatitis aguda, es darle insulina, indudablemente. Pero, lógicamente, si no es diabético, voy a darle insulina y también dextrosa, ¿no? Si no va a haber hipoglicemia. Es para tratar de bajar los niveles de triglicéridos, como bien comenté, bloqueando varios substratos metabólicos que tienen que ver con los kilomicrones y el VLDL. Entonces, no tengo experiencia con heparina, quizás los UCIistas, los médicos intensivistas, pero sí con insulina en estos casos puntuales. Entonces, el problema es en la práctica ambulatoria. Cuando tenemos un paciente con las características que usted comenta, 4000, que quizás también uno de sus familiares también tiene este problema, recuerden que es un defecto, es una enfermedad monogénica, un desorden autosómico recesivo, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacer? Porque este paciente tarde o temprano me puede desarrollar una pancreatitis. En este momento no le voy a dar insulina crónicamente. Entonces, por fortuna, vuelvo a repetir, existen fármacos que ya están próximamente, quizás van a venir al Perú, pero depende también de cuántos de ustedes puedan hacer los diagnósticos, pues. Porque si no hay pacientes, por ejemplo, usted ha tenido ese paciente, yo le indicaría que lo publique para tener la casuística real. En el Perú, recién he visto un caso publicado de una paciente con triglicéridos severos por kilomicronemia familiar gestante. Entonces, pero no hay más casos publicados y reportados, como sí los hay. Quizás sea porque no hay la parte genética, y siempre ha sido la limitante. Entonces, por fortuna, ya tenemos esta ayuda de laboratorio que es gratuito, y bueno, si hacemos un pool de pacientes, quizás entonces podemos ya manejarlos con los fármacos específicos para el síndrome de kilomicronemia familiar. Gracias. Lamentablemente estamos con el tiempo exacto. Vamos a dar pase a una pregunta, una más de la web, y luego tenemos que cerrar el evento.
La pregunta es la siguiente: cuando inicio con estatinas, ¿debo darle siempre hacia adelante? Me imagino que será seguir dándole por mucho tiempo, ¿no? Sí, si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, sí, debo dar estatinas en forma indefinida. Es probable que el paciente esté con LDL normal y triglicéridos un poquito altos. Yo creo que ahí hay que mejorar el estilo de vida, la actividad física, que baje de peso, que no consuma alcohol. Pero si aún así este paciente que tiene alto riesgo cardiovascular o ya tiene un evento, que está con estatinas y sus triglicéridos están por encima de 200 y que consideramos que sí estos triglicéridos altos aumenta más su riesgo cardiovascular, ahí recién estaría indicado el dar un fibrato, vigilando siempre las enzimas hepáticas y musculares. Y para terminar, quizás de todos los fibratos el genfibrosil sea el menos indicado. Muy bien, gracias, doctor Roca, excelente presentación. Gracias a todos ustedes por su audiencia y gracias finalmente al Laboratorio PTC por patrocinar este evento. Buenas tardes.